Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala es el sexto país más violento de América Latina y la ciudad capital se encuentra dentro de las 25 metrópolis más inseguras del mundo. En el año 2014, el Ministerio Público registró 448,000 denuncias, siendo el 25% de las mismas por hurto o robo. Algunos sectores circundantes de la ciudad han sido tomados por las maras, lo que ha provocado que familias enteras migren hacia otros departamentos o hacia Estados Unidos. Las cárceles del país se encuentran sobrepobladas y la mayor parte de las extorsiones que afectan a los guatemaltecos son dirigidas desde las mismas. El Ministerio Público no tiene presencia en todo el territorio nacional, lo que dificulta que se realice una persecución penal efectiva. El sistema de justicia del país ha sido rebasado en sus capacidades y cuenta con recursos humanos y financieros insuficientes para enfrentar la ola de criminalidad que afecta al país desde hace más de una década. En la efectividad de la aplicación de la justicia a hechos criminales, Guatemala ocupa el puesto 95 de 102 países. Y en la resolución de conflictos en el ramo civil, ocupa la posición 97 de 102, según el Índice de Estado de Derecho 2015. Las falencias del sistema de justicia también han impedido que la democracia termine de consolidarse en Guatemala. Los altos niveles de corrupción que se han presentado en los distintos gobiernos desde la apertura democrática evidencian la fragilidad de todo el aparato de justicia y su inoperancia para servir de contrapeso a los otros poderes del Estado. El manto de impunidad que cubrió por muchos años a la clase política del país permitió que el Estado en su conjunto fuera cooptados por grupos criminales y redes de corrupción. Sin embargo, con la gestión que ha tenido la CICIG desde el año 2013, se ha iniciado un proceso de recuperación institucional tanto en el Ministerio Público como en el organismo judicial. El engranaje de la justicia ha comenzado a funcionar y ya son decenas de exfuncionarios públicos que enfrentan procesos penales, algo nunca antes visto en Guatemala. Por primera vez en la historia del país, la corrupción está siendo perseguida con toda la fuerza de la ley. No obstante, este proceso de consolidación de la justicia necesita diversas reformas legislativas que garanticen la independencia del organismo judicial, fortalezcan la gestión del Ministerio Público y permitan que la ley sea aplicada sin contratiempos. La CICIG ha planteado a la sociedad guatemalteca el reto de impulsar las reformas al sector justicia. Ahora está en nuestras manos asumir la responsabilidad de construir un auténtico Estado de Derecho en nuestro país. Es una tarea impostergable. Bienvenidos al programa Dimensión. En las últimas semanas, el comisionado de la CICIG y otros sectores de la sociedad han planteado la necesidad de realizar reformas al sector justicia para garantizar un organismo judicial realmente independiente, para tener un ministerio público eficiente, fortalecido y para terminar la historia de impunidad que ha estado a lo largo de la historia de nuestro país. Y para tratar ese tema tenemos a invitados expertos. En primer lugar, a la licenciada Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de ACIES, al licenciado Jesús María Alvarado, abogado y profesor universitario, y al licenciado Estuardo Ralón Orellana, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir sobre este importante tema. Hay algunos datos que llaman la atención, que es el hecho de que Guatemala, en un índice que es famoso, digamos que es el índice de Estado de Derecho, Guatemala aparece en el puesto 85 de 102 países evaluados, pero llama particularmente la atención que en el hecho, en la aplicación de la justicia penal estamos en el puesto 95 de 102,
y en el ramo civil estamos en el puesto 97 de 102. Es decir, ocupamos los últimos lugares de esta muestra de países en cuanto a la aplicación de la justicia. Y uno podría preguntarse inicialmente cómo es posible que nuestro país pueda estar en semejante condición. O sea, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que hemos diseñado mal de este sistema de justicia que nos hace reportar altos niveles de impunidad? Incluso esta semana salió el dato de que el 97% de los hechos de corrupción quedan impunes. Licenciada Escobar, comencemos con usted. Es una serie de elementos que se conjugan y hacen que estemos en estos indicadores, en estos puestos. Responsabilizar a una sola persona o solo uno de estos no es posible. Aquí vemos mucha desidia, falta de planificación, que no se ha tomado en consideración también la composición social guatemalteca, no se ha brindado, por ejemplo, no está la justicia, la presencia de todos los miembros del sistema de justicia en el territorio nacional. Eso es uno de los, no hay cobertura geográfica de todos, no, igual existe un desequilibrio en la cobertura. De hecho, el dato es de que, no sé si ha cambiado, pero supuestamente solo existen presencia del Ministerio Público en 56 municipios de 339, 340. Más o menos son los números, pero no hay presencia del Ministerio Público. No pensemos entonces de otras instituciones. La Defensa Pública Penal, en este caso, tiene un presupuesto más reducido, menos recursos financieros a su disposición y por lo tanto recursos humanos. E imaginemos en qué condiciones también está el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es la institución encargada de recoger las pruebas, facilitarlas, analizarlas y presentarlas al final para el uso y análisis del juez. El INACIF también se ve limitado en recursos y entonces, por lo tanto, en pruebas de ADN y todo aquello que implique esta prueba, ¿verdad? No solamente en casos de violación, sino de homicidio. Hay tantas cosas que puede el INACIF analizar y necesita para eso tecnología. Entonces vemos un crecimiento desigual en las instituciones, una cobertura geográfica también carente y además un recurso humano que no está motivado para mejorar el desempeño en la función, en donde las carreras en el sistema de justicia están truncadas. En el caso del organismo judicial solo puede haber ascenso de un juez de paz a un juez de instancia. Y ahí, ¿qué hay entonces de ascensos, promociones? Hay mucha más fragilidad cuando no se tiene un recurso idóneo y motivado, y menos cuando no hay una evaluación del desempeño que permita entonces reconocer a aquellas personas que hacen un buen trabajo y obviamente detectar algunas debilidades en la capacitación y formación para mejorar sus aptitudes y destrezas, pero a la vez que permita expulsar aquellos malos elementos del mismo sistema que causan daño. Y eso no solamente es en el organismo judicial, lo vemos en el Ministerio Público, en el Instituto de la Defensa Pública Penal, en justicia penal, pero las otras ramas del derecho están igual. Y entonces son acciones postergadas que pues, hoy nos muestran un panorama difícil de atender y que requieren también reformas constitucionales. Ahora, la licenciada mencionaba el tema de recursos, el tema de incentivos, el tema obviamente de la presencia territorial, pero llama la atención que precisamente en los municipios o en los lugares en donde se reportan más índices de violencia es donde efectivamente hay cobertura del MP, la ciudad capital, por ejemplo, el entorno, y aún así, a pesar de que tenemos presencia del MP, de que aquí está ubicado el organismo judicial, se registran esos hechos de violencia. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está faltando, digamos, además de todos los elementos que menciona la licenciada? Pues yo creo que el problema es integral. El problema de justicia es también la falta de capacidad y pericia. Digamos que se ha ido mejorando, pero donde se requiere sin duda alguna un esfuerzo mayor. Una de las razones por las cuales la CICIG viene a Guatemala es no solo para realizar un mandato específico de desarticular estructuras de crimen organizado en el Estado, sino es transferir capacidades. Y creo que el Estado de Guatemala como tal debe de apuntar a diferentes mecanismos para
esa capacitación. Vemos que el problema, digamos, de que no haya una carrera, digamos, constante en todo el Estado, digamos, como tal, eso se refleja también en el tema del organismo judicial, hace que no pueda haber una continuidad, digamos, en las labores de capacitación y de expertaje para poder realizarlo. Y el otro punto es que el Estado no le ha dado la prioridad que debe al sistema de justicia. Desde el momento en que en el presupuesto del Estado no está en los porcentajes mayoritarios lo que va al sistema de justicia como tal, sino que el mínimo del 2% se convierte en un tope, en un máximo, y el Estado se pone a, digamos, a desperdiciar recursos en otros sectores donde quizá no debería estar, y denota de que aun cuando esté algún grado de presencia, si no se tienen las capacidades, o si se tienen las capacidades pero no se tienen los recursos para trabajar, también se ve un problema. El año 2015 fue muy especial porque se detonaron varias persecuciones en el ámbito de lucha contra la corrupción, pero si nos ponemos a pensar si está saturado o no las mismas instituciones con la gente que tiene el grado de capacitación para abrir esos casos en simultáneo, yo diría que estarán trabajando al límite, haciendo un esfuerzo extraordinario, y no es de que tengamos un excedente de recursos, lo que va dejando rezagado de que quizás hay investigaciones nuevas que hacer, capturas nuevas que realizar, procesos nuevos que aperturar, que por falta de capacidad y recursos no se realizan, y eso va generando impunidad. Y llama la atención que lo que sucedió precisamente el año pasado es que con los mismos recursos, con las mismas precariedades que ya se mencionaron, aún así se lograron hacer avances importantes. Lo que nos deja ver también que hay un tema de, no sé si llamarlo de incentivos o de voluntad, que en cierta manera no se estaba dando, y que ese factor exógeno que es CICIG lo viene a detonar. Licenciado. Sí, yo creo que sumado a las cuestiones que ya han conversado, creo que habrían como un problema también estructural en el diseño de justicia, que es común a Guatemala y muchos países de la región, quitando en el índice de Estado de Derecho algunos países que sí tienen instituciones más sólidas. O sea, uno de los problemas es que cuando hablamos sobre carrera judicial, quizás ahí también hay que tomar en cuenta que el funcionamiento de los poderes judiciales no funciona de la misma manera que la administración pública, por así decirlo. Así que cuando hablamos de carrera, habría que entender allí que el juez no es un funcionario, por lo tanto no hay una jerarquía administrativa de uno y otro. Es decir, cada juez es autónomo, es competente en la medida de que la competencia le asigna legalmente y toma decisiones conforme a la ley. Entonces, cuando se intenta un poco administrativizar, perdón la palabra, la función judicial, y esa función judicial y el organismo judicial es poco independiente, imparcial, la voluntad política es lo que va a marcar la agenda del funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, como bien decía en la pregunta, si hay factores exógenos que presionan al aparato de justicia a actuar, evidentemente va a actuar, pero si no hay una presión exógena para que ese Poder Judicial no actúe, no actuará. Entonces no hay una justicia independiente e imparcial porque los jueces son pocas veces independiente e imparcial. Ahora, habría que preguntarse por qué no se logra esa independencia, pero vamos a discutir eso en el siguiente segmento. Regresamos con ustedes en Dimensión. Bienvenidos nuevamente a Dimensión. Estamos hablando en esta ocasión sobre las reformas al sector justicia, algo que nos debería interesar a todos, que claro, es un tema complejo, a veces de abogados, pero nos afecta a los ciudadanos en el día a día. La misma inseguridad que nosotros vivimos, el mismo hecho de estar siempre en las zozobras y vamos a ser asaltados o eventualmente van a atentar contra nuestra vida, porque en este país parece una lotería eso realmente, cada vez que se sale a la calle. Entonces nos afecta, y uno de los grandes detonantes de esto es precisamente las falencias en el sistema de justicia. Pero, licenciado, lo interrumpimos en el segmento anterior. ¿Por qué no se logra la independencia del organismo judicial? Yo creo que se había comentado que hay varios factores también, y es una perspectiva integral, ¿no? Pero
un aspecto dentro de ese sistema, me parece a mí, que es que no podemos eludir que el sistema político como un todo, incluso el sistema electoral, en que en buena medida condiciona muchas veces el funcionamiento del sistema de justicia. Es decir, los partidos políticos en nuestras democracias luchan por tener cuotas de poder en el sistema judicial. Y a veces, aun cuando la legislación establezca los deberes de independencia e imparcialidad, pocas veces el juez, que no tiene una estabilidad garantizada por ley o porque la estabilidad aún garantizada por ley depende por entero del poder político, el juez no solamente que no es independiente e imparcial, sino que además depende en su aplicación de justicia factores externos al derecho mismo. Entonces hay presiones de grupos de poder porque la justicia funcione en un sentido u otro, hay presiones de organizaciones para que la justicia funcione de una manera u otra. Esto sumado a un temor que yo creo que el índice de Estado de Derecho toma en países con mucha violencia como el de nosotros, por lo menos en el ámbito penal, a que el juez, es una especulación, pero hay una correlación, a que el juez en materia penal se vea temeroso de aplicar justicia a grupos criminales, por ejemplo. Porque, digamos, no tengo la seguridad ciudadana como para estar aplicando justicia penal en muchos casos. Y además de eso, se suma también un problema estructural en qué es lo que queremos nosotros con la aplicación de justicia. Por ejemplo, la justicia en determinados temas como lo penal o lo civil, en nuestros sistemas en donde hay en buena medida, por lo menos en Guatemala, donde el sistema de justicia también es de justicia constitucional, porque los jueces penales, civiles, etcétera, tienen que aplicar la Constitución para hacerla valer, esto se contamina también con presiones políticas, evidentemente. Entonces yo creo que es un factor en el que el juez con poca pericia, con poca experticia, con poca independencia e imparcialidad, presionado por factores de poder, lo lleva sencillamente a atarse las manos y aplicar una justicia básicamente muchas veces cuando haya presiones exógenas o cuando la preferencia política de turno logre que la maquinaria de justicia actúe. Y eso es un problema estructural grave para todos nuestros países. ¿Por qué no esa influencia política que pueda tener, qué elementos del diseño institucional que tenemos lo permiten? Bueno, entre ellas podemos ver las comisiones de postulación en la elección de los magistrados de salas de apelaciones, en donde la carrera judicial se ve truncada al estamento de los jueces de primera instancia, y entonces ahí ve usted un componente político en donde son comisiones de postulación como un mecanismo ideado para reducir ese impacto de los políticos en las decisiones del organismo judicial. Fue creado, esa era la intención, pero ya han sido permeados también por actores con intereses propios. ¿Antes de las comisiones era el Congreso directamente el que los elegía? Sí, antes de eso sí. Y en otros países es incluso es el Congreso o es otro de los organismos del Estado. Es decir, hay una variedad a nivel mundial cómo elegir a las Cortes. En este caso, pues lo que se vio era un intermediario que pudiera ser un filtro de todas aquellas presiones políticas, y aquí se rebasó, ¿verdad? Ese es uno de los factores a los que podríamos aducir que hay elementos exógenos que inciden en esa independencia judicial. También está la elección en el fiscal general, que igual hay una comisión de postulación, pero además hay otro elemento que está en la ley ordinaria, la creación del Consejo del Ministerio Público, en donde usted pone a ser consejeros a aquellos que ha vencido usted en una contienda, porque eso es así al final, ¿verdad? ¿Qué buen consejo le va a dar su oponente? ¿Y qué consejo le va a dar también a aquellos que están siendo pues, vigilados o controlados por el mismo fiscal? El incentivo es a que esa persona fracase porque sí, los otros no fueron son electos. Cuestiones como de sentido común o antropológico, basados en actitudes antropológicas o sociológicas que no fueron tomadas en consideración a la hora de estructurar la Constitución o las leyes ordinarias. Eso son los más claros ejemplos en cuanto a la justicia. Ahora, ¿cómo quitarle ese componente político o esa influencia política? Porque efectivamente en otros países o es el Congreso o algún otro organismo del Estado quien termina decidiendo eso. Es que aquí no es cuestión de... Siempre va a haber... La política es el poder, es decir, el arte de manejar el poder. No puede usted
en una relación interpersonal eliminar ese componente. Ese siempre va a existir. La diferencia es si puede, cuando ya está ejerciendo el juez, si puede seguir ejerciendo ese poder o esa influencia. O la independencia. Que es lo que pareciera que ocurriera aquí. La independencia que necesita el juez para la toma de decisión. Si ese poder todavía que incide en esa toma de decisión no le hace tomar una resolución arbitraria. ¿Me explico? Aparte es la politiquería, lo que vemos nosotros, aparte es los partidos políticos, eso es otra cosa. El manejo del poder es obvio, es inherente al cargo y también la forma en que está estructurada es la que tenemos que atacar. Pero el hecho de que, digamos, en Guatemala se vea que ciertos partidos que llegan al poder o los partidos que llegan al poder gocen de alguna forma de impunidad o de inmunidad, digamos, ante los hechos que se han registrado y que tengamos ese dato de que el 97% de los hechos de corrupción quedan en impunidad, lo que nos dice es de que efectivamente el poder político garantiza de alguna forma inmunidad, porque pareciera que los procesos no avanzan. Entonces, claramente se tiene que pasar por la política, pero el problema es de que esa influencia sigue cuando el juez o la autoridad judicial ya está ejerciendo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando que permite esa influencia? Licenciado. Yo creo que definitivamente hay que hablar que se necesita una reforma mayor en los temas relacionados al sector justicia. Hay una reforma que se puede hacer a nivel de ley ordinaria y sin duda alguna hay una reforma necesaria en rango constitucional. Y voy a mencionar dos aspectos que ambos requieren, por ejemplo, reforma constitucional, pero que ayudarían a ir rompiendo este círculo vicioso en el cual se dan las designaciones al organismo judicial y a los demás poderes que tienen que ver con la justicia. Uno es el oportunismo, es decir, la manera de competir hoy o de optar es que si se abre una postulación para ejercer, surgen de repente varios aspirantes en ese momento que quieren ocupar esa casilla. No hay un proceso de oposición que esté, por ejemplo, abierto, independientemente cuando sea la fecha de comisiones de postulación o designación del Congreso. Y ese proceso, digamos, si se hiciera una apertura con antelación en donde cualquier abogado pueda presentar su proceso de oposición y si lo gana o no se convierte en un elegible y no necesariamente el proceso coincide con la designación, pues se va alimentando una base de datos que nos quita como del oportunismo del momento. El otro es el traslape de los periodos de ciertos funcionarios, es decir, parte del diseño republicano es pesos y contrapesos en los poderes y a nivel constitucional hay que evaluar si el periodo de traslape del fiscal general con el periodo presidencial es el correcto o no, si no debería ser más amplio y tener un traslape diferente, si el periodo de traslape de la designación de los miembros del organismo judicial es el correcto o no con el del Ejecutivo, es decir, quizás no tenemos ahí unos traslapes correctos que el diseño constitucional hoy tiene y que hay que revisar con el ánimo de fortalecer los pesos y contrapesos. Es decir, hablar de esas dos situaciones. La duración del periodo, porque exactamente, en Estados Unidos entiendo que es vitalicio, digamos, al menos en la Corte Suprema de Justicia. Y que va a afectar en el traslape, pero son dos elementos en donde lo que trata es que al final quien designa va a estar sometido a presiones exógenas. Eso es inevitable. Aquí el punto es cómo hacemos que no sea ese el elemento único y decisivo, sino que al final haya un universo de aspirantes en donde no estén tan influenciados por el Poder Ejecutivo del momento o el Congreso de ese mismo momento. Es decir, hay que repensarlo, rediseñar y hay que ser muy cuidadoso qué se pone en ley ordinaria y qué se pone en la Constitución, porque parte de los grandes errores que se han cometido en el diseño de lo que tenemos hoy como proceso están en la Constitución. Por ejemplo, las comisiones de postulación como están hoy y como fueron señaladas, están a nivel constitucional. No estaban en el texto original del 85, se incorporaron y lo que denota es que se cometió un error en esa reforma. Entonces también... Y se incorporaron con buenas intenciones, como decía. Hay que tener cuidado qué es lo que se pone en la Constitución.
Hay como volviendo sobre el tema del deber de independencia e imparcialidad, habría que ver aquí que el deber de independencia e imparcialidad es consustancial a la función jurisdiccional. Si eso no se garantiza, los índices de Estado de Derecho marcarán que el país está en una zona roja de gravedad. O sea, deber de independencia externa, es decir, que el juez sea independiente frente a presiones externas, de universidades, grupos de presión, grupos empresariales, asociaciones civiles, todo lo que sea externo al ámbito jurisdiccional, y deber de imparcialidad en el proceso, es decir, que en las partes que someten una controversia ante el juez no tenga de antemano una preferencia por una y otra o algún interés que lo liga a una y otra. Eso es bien, me parece que son dos temas importantes. Hay problemas en la Constitución, a mi modo de ver, para garantizar la imparcialidad, porque el juez muchas veces por determinados contenidos constitucionales tiene una parcialidad en favor de... y entonces eso sumado al tema de la carrera judicial, lo que yo decía al principio, de que no debemos trasladar este tema de la administración pública al ámbito judicial. Creo que un sistema judicial fuerte se mantiene no solamente con los incentivos económicos a un juez, porque muchas veces se dice, no, es que los jueces tienen que estar muy bien remunerados, que tienen que tener beneficios, etcétera, económicos. Es que también tiene que haber un tema de convicción sobre la función como tal. Y eso es un tema allí moral y cultural. El sistema de justicia es vertical en cualquier país de estado, que tenga un Estado de Derecho. En Estados Unidos, por ejemplo, el prestigio que es ser juez es una cosa no pagable. Cualquiera puede ir al sector privado y ganar muchísimo más dinero que estar en el ámbito judicial. Pero el prestigio de estar en la función jurisdiccional es sumamente importante. Hay cosas que pasan por un cambio cultural, además. Vamos a seguir discutiendo en el próximo segmento. Continuamos con Dimensión. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión. Tenemos el gusto que se integra con nosotros el licenciado Leonel Lira, diputado por Encuentro por Guatemala y presidente de la Comisión de Reforma al Sector Justicia, que tuvo algunos contratiempos, pero diputado, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hemos discutido en los dos segmentos anteriores el tema de el diseño de nuestro sistema de justicia, las falencias que tiene, las serias deficiencias que muestra. Y dentro de ello hemos estado discutiendo algunas de las reformas que son importantes. Dentro de ellas, ver el tema de las comisiones de postulación, el tema de los periodos en los cuales están los altos directivos o jueces dentro del organismo judicial. Y nos gustaría saber la forma en que se está llevando este proceso en el organismo legislativo, dado que usted es quien preside la comisión. Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Mire, realmente son como varios aspectos los que hay que evaluar y hay que analizar. Yo siempre he dicho que uno de los graves errores que nosotros cometemos como país es que legislamos basado en situaciones, basado en personas y no en el fortalecimiento de la institucionalidad. Le voy a poner un ejemplo. En el año 2014, la comisión que tengo a bien presidir, dictaminamos conjuntamente con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales favorablemente el dictamen a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial. La dictaminamos favorable, la pasamos a Dirección Legislativa, entró ya para hacer cola para su aprobación, y después nos envían dos nuevas propuestas de reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Porque la anterior había sido enviada por la Corte saliente. Entonces, mire, es que como la hizo la Corte anterior, esa no nos gusta, o esa tiene ciertas falencias, mejor hagamos una nueva. Y creo yo que ese es uno de los problemas que tenemos acá institucionales, que basado en... No fortalecemos la institucionalidad de las instituciones, valga la redundancia, sino lo que hacemos es, dependiendo del actuar de las personas que llegan ahí. Entonces, después viene el tema de los jueces. ¿Cuánto tiempo? El problema, yo no sé si es de tiempo, de cuánto tiempo deben estar, si el periodo, no sé si hay un número mágico, decir 4, 5, 6, 8, 10 años, o si deben ser vitalicios. Yo creo que hay que hacer un análisis de cómo lograr
encontrar a las mejores personas que sean las que estén y estar conscientes que definitivamente en algún momento pueden llegar a cometer algún error, porque somos humanos. Pero cada legislación que se hace o cada ley que se hace siempre tiene un efecto colateral negativo. Ahorita que usted mencionaba el tema de las comisiones de postulación, el efecto colateral negativo fue el auge de facultades de derecho. Se hizo la ley de comisiones de postulación y empezaron a aparecer facultades de derecho sin alumnos o con 5 alumnos sin graduados, que no tenían representatividad como tal en el sistema, pero sí tenían un delegado dentro para votar. Entonces, creo que por ahí debe ir el asunto, que encontremos ese balance entre la persona, entre el tiempo, entre las calidades y entre de veras fortalecer entre todos, que no solo legislemos en base a una situación coyuntural, sino legislemos a largo plazo. Tenemos que ver ejemplos de otros países cuyos magistrados de la Corte Suprema son vitalicios o tienen 25 años en el cargo, y eso les da más certeza, más fortaleza y más independencia a ellos para la hora de sus resoluciones, que pueden fallar, por supuesto, porque ningún sistema es infalible, pero tendríamos que ir analizando esos temas. Claro, cuando uno habla de que puedan ser de forma vitalicia, también uno tiene que pensar, como usted lo mencionaba, el hecho de que efectivamente sea la persona adecuada, ¿verdad? Porque si no, tendremos de forma vitalicia o por muchos años a alguien no idóneo. ¿Cómo lograr integrar estos elementos que mencionaba el diputado, licenciado? Bueno, yo creo que el hecho de que haya yo hablaba de una oposición que no coincida necesariamente con la designación, abre un universo mucho más amplio de personas que puedan, digamos, optar a demostrar su capacidad técnica para cada uno de los temas del derecho. Recordemos que cuando se habla del tema de justicia, rápidamente nos engloba mucho el tema criminal, el tema penal, pero el sistema de justicia como tal tiene muchas aristas. Está el tema tributario, el tema mercantil, civil, administrativo, todo. Y bajo el sistema que hoy tenemos, no necesariamente las personas que llegan son expertas en esa materia, sino que por otro tipo de situaciones terminan dirigiendo un juzgado o estando en un tribunal donde por circunstancias de la vida les tocará resolver cierta materia, pero no necesariamente se han preparado y son expertos en ello. Entonces yo creo que si uno sube el nivel de exigencia técnica, no solo en los requisitos académicos, en las capacidades, sino que en un examen de oposición exigente, el universo creo que se puede ampliar si eso es algo constante que se esté haciendo, es decir, de hacer alguna vocación. Lo otro es, hoy en Guatemala, en la parte académica, los mismos, digamos, cursos que se reciben en la Facultad de Derecho habilitan a alguien para poder, una vez graduado, ejercer como abogado, ejercer como notario y eventualmente ser juez. Y el ser juez requiere una pericia especial, una capacitación especial. Yo creo que habría que pensar si no se necesitaría, digamos, en esa grada académica, aquellos que tengan desde un inicio una vocación para impartir justicia, que puedan haber también una formación especial y eso una ponderación a la hora de ver un perfil, porque puede ser que haya gente que se quiera preparar específicamente para ejercer su profesión en la judicatura. Ahora, uno de los temas es también los problemas que puedan existir dentro de las mismas leyes que rigen la justicia en Guatemala. Me refiero específicamente al hecho de que pueden haber leyes o condenas que pueden estar distorsionadas, que para un delito se aplica cierta pena que no es, digamos, correspondiente con el tipo de delito que está cometiendo, o que existan diferentes tipos de delitos y no coincidan las penas, porque pareciera que la ley ha ido parcheándose a lo largo del tiempo conforme van surgiendo cuestiones coyunturales. Tendría que revisarse, por ejemplo, el tema de las penas que se aplican actualmente, el tema de medidas sustitutivas, el hecho de que, por ejemplo, en las cárceles hay más de 19,000 privados de libertad
pero que muchos de ellos recientemente decían de que ya tenían la posibilidad de salir libres porque habían cumplido con su condena y sin embargo están dentro del sistema causando todos los problemas de hacinamiento que existen, o que de pronto hay delitos que sería más fácil hacerlo con una medida sustitutiva y no que una persona tenga que pasar en la cárcel con el tipo de cárceles que nosotros tenemos en este país. ¿Habría que analizar eso también dentro de las reformas, licenciada? Es una de las tantas cosas que hay que revisar. Es decir, aquí no podemos verlo aislado. En uno de los primeros segmentos hablábamos de por qué en la ciudad de Guatemala hay más tribunales y es uno de los lugares que presentan más índices de criminalidad. Pero aquí hay la ley y la justicia se aplica ya cuando un evento se ha ocurrido, cuando un conflicto estalló, cuando hubo un hecho constitutivo de delito surgió, es decir, ya en reacción, en respuesta a algo. Hay también que atarlo a programas de prevención, al tema de investigación criminal, a la inteligencia civil. Es decir, no solo se puede ver aisladamente, es un todo. Y cuando estamos hablando de la revisión de los cuerpos normativos, efectivamente hay que hacerlo. El derecho es dinámico porque responde a realidades sociales que se dan a través del tiempo. Pero eso no nos garantiza tampoco, hay que tener claridad, que vaya a haber un mejor comportamiento social y también de las instituciones. Entonces, pero podría darle ciertas herramientas a los jueces. Y es que hay herramientas y se han generado herramientas, sobre todo en la legislatura pasada, anterior, en donde se generó, por ejemplo, se aprobó la ley contra la delincuencia organizada. Ahí hay métodos especiales de investigación. Siempre estamos hablando de reacción, ¿verdad? Ya no es cuando ya pasó el evento. Ahí tiene usted las escuchas telefónicas que en su momento generó, pero conmoción dentro de la población jurídica, en donde en ese temor de que íbamos a ser escuchados y que no iba a ser controlada la investigación y todo, había una resistencia fuerte, sobre todo el gremio de abogados, en el uso y el manejo de esa información. Hoy la vemos con naturalidad. Hemos visto los resultados que cuando se interviene un teléfono con una autorización judicial, se tiene resultados en la investigación y que se aportan en un todo. No se pueden ver las escuchas telefónicas como la panacea, sino que para el juez serán elementos adicionales que tomar en consideración. Hay una serie de leyes que han dado fruto. También está el colaborador eficaz, que también hubo resistencia, la ley de extinción de dominio, y así le podría mencionar varias leyes que todavía no cuentan con total implementación, que se requiere, hablamos de nuevo, recursos financieros, recursos tecnológicos para terminar de su implementación. La revisión constante, obviamente, del marco jurídico es necesaria, porque la realidad va cambiando y las necesidades también. La ley contra la corrupción también generó resistencia y hoy está dando frutos. Entonces, el derecho evoluciona como evolucionan las conductas sociales y así, pero no es solo a través de las leyes y a través de la justicia que usted va a realizar y tener una paz social, ¿verdad?, que tanto anhelamos. Es un conjunto de elementos. Por supuesto, y en el tema de prevención es importante ver algunas zonas conflictivas, incluso dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, en donde está la situación en la cual puedan vivir las personas de hacinamiento, de falta de oportunidades, que lo que provoca es que son básicamente una materia prima para ser parte de las maras, madres solteras que tienen que dejar a sus niños solos y que eso significa que estos niños fácilmente son captados por las maras y efectivamente lo que tenemos ahí es una situación muy complicada que posiblemente no pasa por aplicar la ley, como usted decía, sino por llevar cierto tipo de programas, tal vez guarderías o otro tipo de cosas que puedan de alguna forma ayudar a que estas personas se involucren en este tipo de actividades. Y el tema de oportunidades también, porque al final en un país que genera tan poco empleo y genera tan pocas oportunidades de crecimiento, obviamente el incentivo a delinquir es bastante alto, sobre todo en las condiciones que se puedan tener. Así que, por supuesto, es un tema integral, aunque claramente la parte efectivamente de la justicia está muy mal y tiene que ser mejorada. Vamos a continuar con este tema en nuestro próximo segmento. Seguimos en Dimensión.
Bienvenido nuevamente al programa Dimensión. Entramos en nuestro último segmento discutiendo sobre el tema de las reformas al sector justicia. ¿Cómo hacer que en esta coyuntura que estamos teniendo no se repita la misma situación que ocurrió en las reformas del 93 que ustedes ya mencionaron con el tema de las comisiones de postulación? Que se hizo la reforma y se encontró la forma de darle vuelta y que efectivamente se pervirtiera nuevamente. ¿Cómo lograr que no volvamos a esa misma situación y que estas reformas efectivamente mejoren el sistema y no lo terminen empeorando? Porque puede darse un escenario como ese. Licenciado. Yo pienso que antes de hablar de reformas hay que tener como ciertas cautelas. Una cautela es la que decía el diputado de evitar estas leyes coyunturales que los alemanes llaman leyes medidas, leyes que van a un punto en concreto y que no tienen la película completa, o sea, una visión del bosque integral. Y esa visión del bosque, en este sentido, para mí es qué es lo que nosotros queremos como por justicia, qué es lo que entendemos por justicia, qué es lo que queremos para el Poder Judicial. Entonces yo en ese sentido pienso que hay unas cautelas que son, me parece, vitales, o sea, para garantizar que este índice de Estado de Derecho Guatemala y los países de la región no sigan tan bajos. Yo diría, por ejemplo, 1, garantizar la independencia e imparcialidad de la cual ya hablábamos. 2, evitar concebir al Poder Judicial como una estructura administrativa, es decir, convertir al juez en un funcionario en el que en buena medida es la pretensión casi decimonónica que todavía está en las leyes existentes en Guatemala. Basta leer la ley del organismo judicial que plantea casi un juez mecánico en el que la aplicación de la ley es ciega, obediente y casi literal, una cosa que ya no existe en ninguna parte. En tercer lugar, un tema fundamental que debe cambiar en Guatemala rotundamente, a mi criterio, es el sistema de justicia constitucional. Es decir, asumimos un sistema donde el juez se le da un gran valor, pero las leyes e incluso la propia dinámica política lleva a tratar de limitar al juez. Hemos hablado aquí durante el segmento que en buena medida la justicia no actúa porque no tiene las herramientas para actuar. Pero es que si quisiera actuar, mucha de la legislación tiene una visión de cosmovisión de amarrar al juez. Y en quinto lugar, que me parece bien importante, es todo un cambio de paradigma sobre el sistema de justicia para evitar la politización. Una de ellas, por ejemplo, para mí, es la reforma de la ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad, que permite, por ejemplo, unas legitimaciones de acción popular de inconstitucionalidad, que lo que hacen es que sectores políticos, eso está demostrado en la literatura comparada, sectores políticos interpongan amparos y recursos de inconstitucionalidad a las Cortes de Inconstitucionalidad para ganar posiciones políticas de ventaja. Eso politiza el sistema de justicia. Solamente hay 4 países en el mundo que tienen un sistema. Guatemala es uno de ellos y yo creo que eso sí amerita una reforma profunda, porque de lo contrario podemos tener buenos hombres, podemos tener periodos más largos, podemos tener personas formadas, pero si ese sistema en donde los incentivos son generar la politización del sistema de justicia constitucional que socava la democracia, que socava la labor del Parlamento, va a ser bien difícil que los estándares del país en materia de justicia, digamos, se eleven. Yo creo que eso es una reformas importantes. Licenciado. Bueno, aquí hay el problema a veces que también se da es de los propios gremios. Yo le voy a contar. ¿Cuál es el problema que existe ahorita en las reformas a la ley de la carrera judicial? Usted las conoce, licenciado. El único punto donde no se ponen de acuerdo es en la integración del consejo. Es el único. De ahí todos los demás, todos están de acuerdo. Pero la integración del consejo no. Porque hay una propuesta que el consejo de la carrera judicial sea un poco más amplio, donde entren profesionales que no son del derecho, sino de otras ramas de la ciencia, que van a tener una opinión y que van a servir, por ejemplo, un pedagogo, un psicólogo, toda la evaluación de recursos humanos. Ese tema es el que está generando ahorita el problema en la ley de la carrera judicial, no es otro. ¿Por qué? Porque resulta que cuando es un mismo gremio, ya lo vimos en el último proceso de postulación, yo me postulo y tú me postulas, yo voto por ti, tú votas por mí. Los premios, los ascensos o los castigos son dependiendo de compadrazgos, de amistades,
de favores políticos, de deudas, de cualquier otra cosa, menos o en un porcentaje muy pequeño, basado de veras en calificaciones. Lo vimos, hubo un juez que se atrevió a presentar un amparo en contra de la ex vicepresidente y después fue cambiado de judicatura, sin ninguna razón, cuando el juez tenía de un tiempo atrás, de poco tiempo atrás, tenía una carta de felicitación por su actuar y todo el cuento. Pero después de esa actuación, hubo alguien que se las cobró y lo cambió de judicatura, casi que lo mandan al exilio legal aquí. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que también tenemos que ir viendo cómo logramos no depurar, sino cómo logramos hacer conciencia en los propios gremios. Uno ve la pelea del Colegio de Abogados, es de las más interesantes que hay. Bueno, el Colegio de Auditores también, pero el Colegio de Abogados es algo bien interesante, cómo se van gestando los grupos, porque tienen poder, van a tener sí en las comisiones de postulación, van a tener influencia para la Corte Suprema, para la Corte de Constitucionalidad, para Tribunal del Supremo Electoral. Entonces, eso también tenemos que llegar a lograr. Al final no quieren dejar la influencia que han logrado y hay intereses de por medio. Por supuesto, porque al final tenemos, lamentablemente, creo que todos los países los tenemos, nuestras vacas sagradas. Entonces aquí hay vacas sagradas que son intocables y que tienen sus grupos y lo vemos en la Corte. Gracias a Dios ahorita no se ha dado, pero lo hemos visto en las Cortes, el grupo de los 6 y el grupo de los 7. Y podemos pasar 8 meses sin que haya un presidente de la Corte Suprema porque no se ponen de acuerdo, porque son dos grupos diferentes. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, ese es el punto. El tema de la reforma de la carrera judicial es por un punto que trata de democratizar y de hacer más profesional el tema del manejo del, digamos, administrativo de recurso humano del sistema judicial. Y el otro inconveniente es la misma integración del Congreso. Al final, si bien el Congreso han entrado personas que son íntegras y que sin duda alguna realmente están velando los intereses de todos los ciudadanos, ciertamente todavía persisten ciertos personajes o ciertos intereses que se han dado a lo largo de la última década, y la pregunta es cómo van a actuar a la hora de realizar estas reformas, porque también es parte del poder político que pudieran perder. ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante esa situación? ¿Cómo evitar que de ahí salga una reforma que efectivamente le dé más poder a ciertos grupos que les interesa mantener ese poder? No sé quién se anima a responder. Mira, hay varios aspectos que hay que tomar en consideración. El reflexionar sobre una reforma constitucional es necesario. O sea, usted preguntaba... ¿Reforma constitucional en general o reforma constitucional solo para al sector tema justicia? de justicia, sector justicia, así lo hemos planteado. ¿Qué ventajas tiene? Es decir, ya se ha demostrado, y hay estudios enormes y anaqueles, cuáles son las deficiencias que presenta nuestro sistema de justicia. Y entonces, no basados en la casualidad y en la coyuntura. Ya estudios... Nosotros en ACIES tenemos, por ejemplo, un estudio bianual en donde evaluamos los avances y debilidades del sistema de justicia. Y eso es, estamos hablando de 9 estudios, 18 años o más de 20 de estar haciendo este tipo de cosas. Y ACIES es uno de los tanques de pensamiento. Hay otros más que lo han hecho y llegamos a la misma conclusión. Es decir, hay un problema de estructura, que ya lo decían anteriormente, que está en la Constitución, que debemos de estudiar y analizar y abordar, reflexionar. La auditoría civil, la auditoría social es necesaria para que entonces se reflejen las necesidades y las soluciones en estas propuestas que vayan a discutir los diputados. Y ese es uno de los mecanismos que podría funcionar. Ahora, el que esté acotado también quiere decir que solo en la parte orgánica, en el tema de justicia, solo se va a abordar y el Congreso no se va a abrir a una Asamblea Nacional Constituyente en donde se entrega otras facultades, decir a los constituyentes y se puedan tocar otros artículos, no, solo exclusivamente a esos, y también asegura entonces que los derechos individuales no vayan a ser modificados, por un lado. Y además está, obviamente, el proceso de consulta popular en donde la población al final dirá sí o no. Estoy de acuerdo, y ya los mecanismos están establecidos. Ahora, la reflexión tiene que ser profunda, tomada con evidencias, basada también en la experiencia y con un sentido de nación.
Ya lo decían, ¿qué justicia queremos para todos? Pronta y cumplida, que sea objetiva e imparcial. El reto aquí está en que todos tengamos esa misma visión y que se quiera acotar efectivamente a un tema del sector justicia, porque obviamente hay intereses de por medio que lo quisieran ampliar y obviamente sabemos los peligros que eso implica. Muchísimas gracias de verdad por esta conversación y esta reflexión bastante importante para el país y que definitivamente es hora ya de que salgamos de esas posiciones que nos colocan en los últimos lugares en cuanto a los niveles de justicia que tenemos en el país. Muchísimas gracias. Con ustedes regresamos el próximo domingo y los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes, ¿cuáles consideras que son las principales reformas que necesita el sistema de justicia en Guatemala? Mario Arturo García Lima dijo, igualdad de todos ante la ley, certeza de castigo e impedir que se abuse de los amparos. Gabriela Castellanos comentó, garantizar que nadie esté por encima de la ley. Estuardo Sosa agregó, que existiera alguna forma de monitorear el trabajo de los jueces.